Bien, buenos días o buenas tardes para todos. Ya estoy por aquí dándole acceso a todas las personas que estaban en la sala de espera. Ya se están poco a poco incorporando para poder ir dando inicio a este webinar de el día de hoy. Vamos a ver, ya por acá veo que hay más de 20 personas como asistentes. Déjenme que voy a ir haciendo a nuestro presentador del día de hoy, el arquitecto Samuel Antolines, como panelista. Vamos a revisarlo de nuevo. Ascender a panelista. Vamos a probar otra vez. Bien, perfecto. Ya hice a Samuel panelista. Bueno, perfecto. Ya somos más de veintitantas personas conectadas. Buenos días o buenas tardes para todos. Samuel, si me escuchas, puedes ir encendiendo tu cámara también para ir comenzando con el webinar del día de hoy. Estamos dando unos par de minutos de cortesía para quienes se están incorporando ahora un poco Ok, tarde al webinar. Perfecto, Samuel, ya nos escuchas, ¿verdad? sí, te escucho. Vale, puedes encender tu cámara cuando quieras, ¿eh? Vale, segundo. Luque me dice que el hospedador lo detuvo. No sé si tienes que darme algún... No, Déjame un segundo por aquí, a ver si puedo convertirte en coanfitrión. Vale, te acabo de hacer coanfitrión, así que ya ahora sí deberías poder. listo, ya está. Listo, perfecto. Ok, bueno, ahora sí, buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo de donde se encuentren. Por acá les habla el ingeniero Luque Quintana, General Manager de Inesatec, a cargo de todos nuestros proyectos de consultoría y formación. Me acompaña el arquitecto Samuel Antolines, que como acabo de decir es arquitecto, también máster en gestión de la edificación, bueno, y con una trayectoria bastante amplia en la participación en proyectos BIM acá en España y también en Colombia, que bueno, va a ser nuestro ponente principal el día de hoy. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Listo para el webinar. Perfecto. Bueno, fíjense, antes de comenzar, un par de comentarios breves, antes de cederle el control de la pantalla a Samuel, que si quieres puedes ir abriendo ahí los modelos, la presentación y lo que tengas para presentar. Fíjense, el día de hoy planteamos hacer un webinar bastante práctico, un webinar que hemos denominado de gestión avanzada de proyectos BIM con Autodesk Revit, ¿vale? ¿Cuál es el fin un poco de la actividad del día de hoy? Bueno, hemos hecho evidentemente muchos webinars anteriores donde hemos mostrado algunos casos particulares de desarrollo de proyectos BIM de instalaciones, de estructuras, de arquitectura, hemos hecho demostraciones de otro software, etcétera. Pero hoy queríamos aprovechar que Samuel se ha incorporado en los últimos meses a nuestro equipo y que ahora es uno de los docentes principales en el módulo de arquitectura de nuestra especialización BIM, modelo de coordinación de proyectos con Revit y Navisworks, también dentro de nuestro máster en BIM Management, para que Samuel, como digamos profesional que está en su día a día trabajando en proyectos de escalas considerables, aplicando justamente estas herramientas de Autodesk, pueda darnos algunos tips, algunos consejos y resaltar los beneficios de la aplicación de Revit como software base de diseño en entornos BIM en el contexto de proyectos profesionales. Es decir, mostrar un poco tras bastidores cómo realmente se gestiona un proyecto BIM con Revit de manera profesional, un poco escapando a la dinámica digamos, académica, ¿no? Sino irnos más a cómo en una oficina de ingeniería, una oficina de arquitectura, por ejemplo, como en la que trabaja Samuel, que es una oficina de arquitectura de alto nivel, digamos, en su trabajo que no está relacionado con Inesatec, utilizan Revit para poderle sacar el máximo provecho en los proyectos que están llevando a cabo. Antes de comenzar con la presentación de Samuel, solamente comentarles dos cosas, ¿no? Veo que por aquí hay algunas personas que son exalumnos y alumnos actuales de algunas de nuestras especializaciones y cursos.
tanto en el ámbito del BIM como de las estructuras. Aprovecho de saludarlos a todos los que ya forman parte de nuestra comunidad. Y para quienes están hoy, digamos, viendo a lo mejor una actividad, un webinar de INESA por primera vez, o se están familiarizando un poco con el tipo de servicios que ofrecemos, solamente recordarles que en INESA Tech somos una empresa de consultoría y formación técnica en el ámbito del BIM y en el ámbito de la ingeniería estructural y sismo resistente. Nos dedicamos tanto al desarrollo de proyectos de cálculo estructural y de diseño estructural aplicando el BIM, como a la gestión BIM de proyectos de manera transversal, desde modelado y diseño hasta BIM 4D, 5D, implementaciones BIM en empresas. Y toda esta experiencia que tenemos en proyectos de hace ya muchos años, desde que estamos basados acá en Barcelona, la aplicamos también en nuestros programas de formación. Entonces, para todos aquellos de ustedes que estén acá hoy porque a lo mejor se están enfrentando a un proyecto y tienen algún requerimiento en el ámbito de la consultoría del BIM, pues que sepan que estamos obviamente a la orden para ayudarlos y para colaborar con cualquiera de sus empresas en cualquier necesidad que tengan en el ámbito de proyectos y consultoría. Disculpen. Y para aquellos que están buscando un poco un espacio de capacitación en el que puedan adquirir herramientas profesionales para poder desarrollarse en los puestos actuales en los que se encuentran bueno, aspirar a posiciones de trabajos dentro de empresas propias o trabajando para terceros en el ámbito del BIM, pues que sepan que tenemos un conjunto de programas de formación en el área bastante interesante, ¿no? Y que además, bueno, estamos ahorita 15 de octubre, estamos dentro de las próximas 3 semanas por iniciar varios de ellos. Entonces, particularmente lo que vamos a ver el día de hoy, si van, navegan a nuestra página web, entran aquí a nuestra web que es inesa-tech.com y en la sección de formación se dirigen a especializaciones, verán que encontrarán por acá abajo una especialización donde es Samuel uno de los docentes y yo coordinador, que es la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks. Ya hablaremos un poco más de cerca del contenido de proyectos de arquitectura dentro de esta especialización. Digamos, es un poco lo que va a tratar hoy Samuel como parte de su contenido. Pero recordarles que esta es una especialización sumamente completa, destinada para todos aquellos de ustedes que estén interesados en adquirir el perfil tanto de modeladores como de coordinadores BIM de proyectos y que tiene, bueno, obviamente un primer módulo en el que profundizamos mucho en los aspectos metodológicos del BIM y en los flujos de trabajo y procesos que deben implementarse para poner en práctica el BIM de manera eficiente dentro de una empresa o dentro de una organización. Luego tenemos 3 módulos muy, muy completos en donde vemos Revit con muchísima profundidad, es decir, todo el que completa este programa, la verdad es que sale con un nivel de destreza bastante alto en el uso de Revit, tanto para modelado arquitectónico como para modelado estructural y modelado de instalaciones MEP. Y por último, tenemos un módulo dedicado a la coordinación de proyectos, ¿no? Coordinación de disciplinas, sea usando Navisworks como herramienta principal o otras herramientas complementarias como el SF Manager, como el Osmin Clash y otras herramientas basadas en la nube, que bueno, nos sirven para salir de la especialización pudiendo trabajar perfectamente en cualquiera de estos roles que les comentaba, ¿no? Para aquellos que estén buscando algo un poco más completo, recordarles que esta especialización forma parte de nuestro máster en BIM Management, ¿no? Es decir, para aquellos que no quieran ser solo modeladores o coordinadores, sino que de verdad se estén formando o que estén interesados en formarse para ser BIM Managers, realmente la especialización en modelado y coordinación vendría a ser solamente la mitad del máster, ¿vale? ¿Cómo se complementa dentro del máster? Se complementa luego haciendo la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que también tiene fecha de inicio en noviembre. Esta es una especialización donde, bueno, hoy tenemos acá una alumna justamente actual de esa especialización, la arquitecta Denise Echegaray, que está mucho más centrada en la aplicación del BIM en fases posteriores del proyecto. Es decir, más allá de la fase de diseño, para la planificación de obra, para la simulación de procesos constructivos, para el presupuesto y cuantificación, para análisis energéticos y ambientales, y además esto lo complementamos con un conjunto de metodologías, herramientas tecnológicas, etcétera, que funcionan como suplementos del BIM en la gestión, digamos, de la construcción 4.0, si queremos llamarla de alguna manera, ¿no? Eh, quienes se apunten al Master en BIM Management, pues harán en secuencia estas dos especializaciones, completándose con un trabajo final de máster, en donde, bueno, se desarrolla un proyecto BIM completo de principio a fin, desde la fase de diseño, o sea, de BIM modelado 3D,
pasando por la coordinación de las disciplinas y luego el 4D y el 5D, además de, bueno, todo el tema, digamos, de generación de documentación, planos, etcétera. Y con eso obtienen el título de Masters en BIM Management, es decir, saldrían con el título de BIM Managers, con un alto grado de profesionalización de destreza técnica que les puede permitir, evidentemente, aspirar a ocupar esta posición en su carrera profesional, ¿no? Recordarles ya para cerrar mis comentarios que estas especializaciones se pueden hacer de manera independiente, es decir, se puede hacer primero la especialización en modelado, luego la especialización en gestión y ejecución más adelante y luego el TFM de manera separada en sus tiempos. Sin embargo, para aquellos que se estén formando o que quieran, claros de que se quieren formar como BIM managers, nuestra recomendación es no inscribirse en una de las especializaciones independientes, sino en el máster completo, porque bueno, si se meten en nuestra web y revisan un poco los costos de hacerlo individualmente o hacer el máster completo, verán que evidentemente la ventaja económica es significativa y además, bueno, evidentemente tienen mejores resultados cuando hacemos esto de manera un poco más intensiva. Bien, entonces eso es todo lo que tenía yo que comentar ahora inicialmente. Igual complementaré al final de la presentación de Samuel si creo que hay algún tema que reforzar lo que vemos en cada uno de estos programas de formación. A través del chat pueden escribirnos cualquier duda que tengan, comentarios, incluso durante la presentación de Samuel. Yo me encargaré de interrumpirlo si es necesario, si hay algún comentario importante que se deba atender en el momento. O si no, bueno, tendremos las dudas al final y si hay preguntas que yo puedo ir contestando en paralelo a la presentación de Samuel, pues también aprovecharé de irlas atendiendo, ¿no? Yo asumo que, no he visto por acá nada en el chat, pero asumo que se ve la pantalla y se ve todo correctamente. Podemos aprovechar estos segundos mientras voy haciendo a Samuel presentador para que quienes quieran compartirnos un poco información sobre ustedes, si son ingenieros, si son arquitectos, si tienen experiencia previa en el BIM o no, etcétera, desde dónde están conectados. Pues bueno, todo esto nos ayuda a orientar la presentación y además para confirmar que estamos viendo, que están viendo adecuadamente nuestra pantalla y nuestras cámaras y que me pueden escuchar y escucharnos a ambos de forma correcta, ¿no? Entonces, por favor, a través del chat, cualquier comentario, pregunta, lo que quieran y aquí estoy atento para monitorizar. Samuel, te voy a hacer anfitrión para que puedas tú tomar control de la pantalla. ¿Tienes ahí abierto ya el modelo y la Sí, sí, tengo presentación? todo. Vale, Sí, entonces te estoy haciendo gracias. anfitrión. Si puedes tú, yo voy acá a dejar de compartir, puedes compartir tu pantalla y te confirmo cuando ya la veamos. Listo. Igual por acá atento al chat, si tienen cualquier comentario o pregunta. Mientras Samuel va aquí configurando Zoom para arrancar. Vale, te Vale, confirmo. todavía no lo vemos. Ok, ahora sí lo vemos. Vemos que veo la pantalla de Revit y una pestaña de Navis que se estaba cargando. Perfecto, creo Sí. que ya tenemos ahí el software. Perfecto, entonces fíjate, Samuel, podemos apagar las cámaras ahora mientras vas a estar presentando. Ah, Y nada, cuando termines, atendemos preguntas. De todas maneras, si hay cualquier duda, cualquier comentario que amerite interrumpirte, pues trataré de hacerlo, ¿no? Igual, bueno, recordarles que esto será una presentación de unos 45 o 50 minutos, así que alrededor de las 8 p.m. hora de Barcelona debemos estar más o menos terminando. Entonces, bueno, adelante, Samuel, vamos a apagar las cámaras y te dejo que te vayas presentando tú mismo y que vayas arrancando. vale, vale, pues para iniciar me presento nuevamente. Yo soy Samuel Antolínez, soy arquitecto con un máster en gestión de la edificación y tengo unos 8 o 10 años aproximadamente de experiencia laboral y algunos cuantos de ellos ya trabajando en BIM. Mi experiencia empezó estando en una empresa de ingeniería, desde donde pude tener contacto con el BIM directamente, con la coordinación de disciplinas. Estaba en un departamento de arquitectura y llevaba la coordinación de los proyectos con los proyectos de estructuras e instalaciones. Ahora mismo me encuentro en un despacho de arquitectura que es bastante grande y reconocido aquí en España y que lleva proyectos de dimensiones bastante grandes, que ahora vamos a ver algo de esto, porque la idea es que podamos ver todas las herramientas y todas las posibilidades que se nos abren cuando empezamos a utilizar
la metodología BIM y en este caso específico, pues el software de Autodesk Revit, que es con el que vamos a enfocar este webinar y el curso y la especialización de la que estuvo comentando Luque. Entonces, partiendo de ahí, empiezo con la pregunta de por qué deberíamos aprender a utilizar Revit para realizar mis proyectos. Esa es la pregunta inicial que nos podríamos hacer para entender el por qué deberíamos aprenderlo, ¿no? ¿Por qué vale la pena dejar de hacer los proyectos como ya veníamos haciendo y dedicarnos a hacerlos o cambiar la metodología completamente para hacerlos ahora mismo? Entonces, beneficios de hacerlos, hay muchos beneficios de empezar a hacer nuestros proyectos con Revit. Yo los he categorizado en tres tipos diferentes para poder entenderlos y ir explicando gráficamente con los proyectos en los que yo he estado trabajando qué representa cada uno de estos beneficios. Entonces, primero vamos a empezar con los beneficios que nos trae el empezar a utilizar Revit a nivel de productividad. Primero tenemos que nos facilita la producción de todos los tipos de planos que documentan gráficamente los proyectos. Esto quiere decir secciones, alzados, plantas, etcétera. Entonces, lo que voy a ir haciendo a medida que vamos hablando de cada uno de ellos es que cuando tenga la oportunidad de ejemplificar con alguno de los proyectos, voy a ir cambiando de pantalla a los modelos de Revit y de Navis que tenemos abiertos para irlo ejemplificando. Ahora mismo, si estamos hablando de que nos facilita la producción de todos los tipos de planos que documentan los proyectos, si me voy yo a este proyecto, que es el que tengo preparado para enseñar, es un proyecto que estuvimos trabajando aquí en Barcelona y que lo tomamos desde la fase de diseño básico o conceptual y lo llevamos a un nivel de detalle avanzado para un proyecto ejecutivo, que aquí en España son los proyectos que se utilizan para mandar a licitaciones los proyectos. Entonces, tienen un nivel de información más avanzado para que se puedan medir y se puedan licitar más fácilmente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a nosotros como empresa nos llegó un modelo con una geometría muy sencilla y lo que tuvimos que hacer fue desarrollar y dar detalle a todas las familias, a todos los elementos y desarrollar un proyecto completo que nos permitiera entregar toda la documentación necesaria para licitarlo. Entonces, ahora mismo estamos dentro del archivo del proyecto de arquitectura. Si nos vamos a los planos que tenemos creados dentro del proyecto, relacionado con lo que hablábamos de que es muy fácil generar toda la documentación del proyecto, me voy a ir yo a una planta tipo y vamos a ver que fácilmente, con cualquiera de las secciones que ya tenemos creadas, podemos utilizar o crear la cantidad de secciones o elementos que nos interesen. Esto anteriormente, cuando estábamos trabajando en AutoCAD o con elementos 2D, nos podía llevar pues muchísimo tiempo el volver a crear una sección, tener que hacer líneas de proyección, volver a realizar toda la geometría con los niveles y pues es un trabajo bastante grande si quisiéramos ver puntos específicos del proyecto. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos esta planta, que es una planta tipo de proyecto, y tenemos esta sección que está ubicada en este punto. Si ahora mismo el cliente nos pide que por favor añadamos otra sección en este punto, es tan simple como seleccionar la sección que ya tenemos, utilizamos la opción de copiar, la desplazamos a otro punto y ahora ya tenemos otra sección del proyecto. ¿Qué pasa si la abrimos? Vamos a ver que como la hemos duplicado con la opción de copiar, van a aparecer de pronto ciertas cosas que no queremos que se vean. Con Revit y cuando aprendemos a utilizar Revit y aprendemos a gestionar temas que vienen de la interfaz de Revit, como las plantillas de vista, esto es tan fácil como aplicar una plantilla a la vista que acabamos de crear y ya tendremos la visualización que teníamos en las otras secciones. Si vemos ahora mismo, vemos que están los elementos de instalaciones y que de pronto se hace un poco complejo leer la sección. Volvemos a la planta, vemos que esta sección tenía aplicada una plantilla de visualización que se llama sección de geometría. Entonces me puedo ir yo a la sección que acabamos de crear, seleccionamos la misma plantilla de visualización y ahora tenemos, una vez que apliqué la visualización, la sección que acabamos de crear
con los elementos visualizándose como queremos. Ya si queremos especificar más, empezamos a añadir elementos de anotación y toda la información que queramos añadir para mejorar gráficamente nuestra sección. Entonces, nos demoramos menos de un minuto en crear una nueva sección del proyecto que corta la geometría de este proyecto, que tiene una geometría un poco compleja por los muros que vemos aquí inclinados y que nos tomaría un tiempo bastante eh, considerable si tuviéramos que hacerla de cero. Entonces, a nivel de productividad, ya vemos lo fácil que es crear cuántas secciones necesitamos del proyecto y pues lo mismo con los alzados, con las plantas y con todo lo demás. Ahora, cuando tenemos que hablar del segundo punto, en donde decimos que se reducen los tiempos para llevar a cabo modificaciones durante todas las fases del proyecto, ¿qué quiere decir esto? Que antes también, cuando trabajábamos en CAD, si hacíamos una modificación de la geometría del proyecto, pues tocaba esperar a poder trasladar esa modificación a las secciones, a los alzados, a todos los elementos. Ahora aquí en Revit, cuando modificamos algo, como son elementos 3D y todas las vistas están relacionadas a ellos, pues esta modificación está hecha en todos los niveles. Me voy a ir, por ejemplo, a cualquier otro nivel del proyecto. Lo que trataré de hacer es desplazar algún elemento y ver que esta modificación que realizamos pues se va a aplicar en las secciones, por ejemplo, que acabamos de crear. Si nos vamos a esta planta, vemos que en esta sección nos aparece el mobiliario que se encuentra en la planta segunda. Nos vamos a ir a la planta segunda y por algún motivo el cliente nos dijo, no, no quiero que en este nivel haya mobiliario. Selecciono el mobiliario que se encuentra en la planta, vamos a eliminarlo y ahora si nos vamos a la sección, vamos a ver cómo en este nivel ya no tenemos el mobiliario. Es decir, esa modificación que realizamos en algo tan sencillo como el mobiliario, vamos a ver que se va a ver reflejada en todas las vistas que tengamos creadas del proyecto en donde aparezcan estos elementos. Entonces ya podemos ver cómo de verdad se pueden reducir estos tiempos cuando tenemos que modificar los elementos del proyecto. Ahora, en el tercer punto decimos que podemos obtener fácilmente cantidades y mediciones del proyecto. Nos vamos nuevamente al proyecto, vemos que en él encontramos unas tablas que han sido creadas justamente para tener las mediciones de este proyecto. Si entramos a la tabla en donde tenemos unas mediciones de muros, vamos a ver que están todos los tipos con el código y una descripción del muro que se utilizó y nos dice por nivel cuántos metros cuadrados tenemos de cada uno de los tipos. Lo mismo tenemos para las puertas y para todos los elementos que se están midiendo desde el modelo. Ahora, no solo se nos actualiza automáticamente cada vez que vayamos añadiendo elementos y que tengamos controlada la información como el código y la descripción, sino que también se facilita muchísimo más el poder identificar en dónde están estos elementos. Por ejemplo, voy a irme a la vista 3D y ahora dentro del modelo que tenemos voy a querer identificar dentro de esta tabla que tenemos de muros, cerrar estas, nos quedamos únicamente con la tabla. Y si ahora yo quisiera identificar dentro de los muros que tenemos cuáles son este tab 01, puedo seleccionar todo esto. Y si me voy a la vista 3D, vamos a ver que él nos selecciona todos los elementos que tienen este código dentro de la configuración que tenemos para el proyecto. Si los voy más fácilmente los voy a identificar en dónde se está utilizando este tipo de tablero del proyecto. Elimino la opción de aislar y vuelvo a tener mi proyecto completo. Entonces, no solo se facilita el poder medirlos, sino el tener una trazabilidad en dónde estoy utilizando yo los tipos de muros, eh, eh, qué estoy midiendo, cuáles cantidades estoy teniendo de todos los elementos que tengo del proyecto. Bueno, yo creo que se puede ver, ¿no? Estos beneficios a nivel de productividad, que si lo comparamos con lo que hacíamos antes, que era tener unos planos en dos dimensiones y tener que medir todo una vez estaban terminados, pues no hay punto de comparación.
Ahora pasamos al punto número 4, en donde tenemos que el modelo es una base de datos con toda la información importante de los elementos que lo componen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy también a cualquiera de los elementos del modelo, vamos a ver que dentro de ellos tenemos datos que depende de lo que necesitemos explicar en el proyecto. Algunos van a tener más información o menos información. Por lo menos si nos vamos a una planta y vamos a seleccionar la información que tienen, supongamos las puertas, vamos a ver que dentro de la información de las puertas yo puedo especificar todas las características técnicas que necesite para poder describir el proyecto. ¿Qué representa esto a nivel de productividad? Pues representa que cuando tengo un elemento del proyecto, pues puedo tener cuanta información quiera especificar de él. No son elementos 2D, no son líneas, son elementos que si los tocamos podemos acceder al tipo de puerta que se está utilizando, a una descripción que me pueda decir qué tipo de marco tiene, el acabado, la cantidad de hojas, bueno, todo lo que desde nuestra intención de proyecto queramos especificar dentro de ellas. Entonces, no solo es que se nos facilita el trabajo, sino que podemos tener una información mucho más exacta de los elementos que tenemos dentro del proyecto y que podemos utilizar de múltiples formas, exportándolo a otro software o haciéndonos nosotros nuestras propias tablas para poder entender mejor y llevar una mejor gestión de los proyectos. Ahora vamos al punto número 5, en donde tenemos que el trabajo colaborativo nos permite tener a múltiples usuarios trabajando al mismo tiempo en un archivo o proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, cuando trabajábamos en CAD o en algún otro software de dibujo 2D, era complicado o la gestión de los proyectos pues se hacía más complicada porque no podíamos estar varias personas trabajando en un mismo proyecto. Usualmente lo que se hacía era poder dividir el archivo o el proyecto en múltiples archivos y después de alguna forma unificarlo o tratar de darle una lógica a toda la documentación del proyecto. En Revit esto no pasa o bueno, no necesariamente va a pasar si utilizamos el modo colaborativo. Si nos vamos a la pestaña de Collaborate, vemos que aquí hay toda una serie de opciones que se activen cuando empecemos a trabajar con modelos colaborativos. Los modelos colaborativos lo podemos hacer con modelos en local, es decir, en nuestro servidor local, o lo podemos hacer con modelos en la nube, que es la nube de Autodesk. Desde allí, múltiples usuarios van a poder trabajar en tiempo, ya que lo que hace Revit es crear un modelo central que se ubica en la nube y cuando tú estás trabajando localmente tienes una copia local. Cuando das a sincronizar, todo lo que modificas se guarda en esa copia que está en el archivo central y todos los cambios que han hecho tus compañeros los trae hacia ti. Es decir, tenemos una entrega y hay que adelantar el proyecto porque se debe entregar la siguiente semana. Pues tenemos tantas personas como necesitemos y a medida que vamos haciendo esas actualizaciones de sincronización, pues todos los cambios se van reflejando en el mismo archivo y en el mismo proyecto, desde donde puedo tener toda la documentación que necesite para él. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a simplificar de una forma bastante considerable la cantidad de archivos y sobre todo la descoordinación que muchas veces pasa en donde no sabemos cuál era la última planta y cuál era el último estado y cuál era la última sección. Pues aquí todo lo tenemos en un mismo archivo, que si me voy aquí a la lista de planos, vamos a ver que tenemos secciones, alzado, los planos del envolvente, de la fachada, de interiores, de equipamiento, mobiliario. Todo sale desde este mismo archivo, todo en un solo lugar. Eh, vale, entonces esto, vinculado con el trabajo colaborativo, pues es una forma de trabajar totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes. Es uno de los potenciales que tiene el aprender a utilizar Revit y aprender a trabajar con la metodología BIM. Como lo comentaba anteriormente, este siguiente beneficio a nivel de productividad, pues está ligado a todo lo que hemos visto anterior, ¿no? Hemos visto que podemos reducir la cantidad de archivos de trabajo en los proyectos y eso ya por defecto es una mejora en la gestión que podemos hacer de los proyectos. El siguiente punto nos dice también que podemos
tener herramientas para el diseño conceptual, integración con software renderizado como Lumion o Twinmotion. ¿Qué pasa? Muchas veces nos dicen, o se dice en muchas partes, que Revit es un programa solo técnico y que no se puede utilizar para el diseño conceptual. Y esto no es verdad. Revit tiene muchas opciones, sobre todo en esta pestaña Mass and Site, en donde a partir de las opciones de masa podemos empezar a hacer estudios conceptuales de formas de proyecto, empezar no solo a hacer estudios formales, sino también a cuantificar suelos, a cuantificar cubiertas o fachadas a nivel esquemático en fases muy tempranas del proyecto. Entonces, no es solo que podamos también modelar o pensar el proyecto a nivel de volumen desde fases iniciales, sino que también nos da una cantidad de herramientas adicionales que de verdad, como consejo personal, recomiendo que las usemos. Anteriormente era un tema el pensar el proyecto muchas veces pues a mano, después de pronto si estábamos en la uni todavía hacer una maqueta y después tratar de pasar eso a un plano, después del plano pasar de pronto en un 3D Max, un SketchUp y después volver al plano y no, pues aquí todo lo podemos hacer desde Revit, desde el inicio, empezar a pensarlo a nivel conceptual, ver si nos funciona a nivel de áreas, ver qué tenemos que reducir y después empezar a desarrollar la geometría. Aparte, lo que está haciendo Revit también en la versión 2025 es empezar a integrarse con software de renderizado como Twinmotion. Entonces, ya no solo es que podamos desarrollar el proyecto, sino que cada vez vemos que Revit tiene más la intención de integrar estos software de renderizado que van a facilitar también la gestión del proyecto como tal, en donde con el mismo modelo que tenemos dentro de Revit, incluso podríamos llegar a generar pues, los renders que entregamos para el proyecto. Y bueno, eso a grandes rasgos son los beneficios que tenemos a nivel de productividad. Ahora, vamos a pasar a los beneficios en la coordinación, que es otra de las características bastante importantes de Revit. ¿Qué beneficios tenemos a nivel de coordinación? Lo primero es que nos facilita la coordinación entre todas las disciplinas que intervienen en los proyectos. Esto siempre ha sido uno de los grandes problemas en los proyectos de ingeniería, de arquitectura, de estructuras, bueno, a nivel general, en los proyectos que tengan que ver con la industria de la construcción. ¿Qué pasa con Revit? Revit nos da múltiples herramientas, ya no solo por la función y cómo se desarrolla el proyecto, sino pues por los softwares como complementarios, como los Navisworks, en donde están totalmente pensados en tareas de coordinación. Entonces, para poder explicar cómo nos facilita la coordinación Revit, he planteado dos opciones que tenemos y que yo he trabajado personalmente en los proyectos, pues para coordinar diferentes disciplinas. Esto también está ligado al segundo punto, en donde tenemos que se reducen los defectos de los proyectos que pueden ocasionar problemas técnicos graves y sobrecostes en fase de obra. Si nos coordinamos mejor entre disciplinas, pues vamos a ver una reducción de defectos considerable cuando lleguemos a fase de obra. Entonces, estos dos ejemplos que les mencionaba a nivel de coordinación los podemos ver primero haciendo la coordinación desde Revit como tal, sin tener que usar ningún otro software. Por ejemplo, en este proyecto vemos que hay creadas unas vistas de coordinación. Las vistas están para coordinar la arquitectura con la estructura y la arquitectura con las instalaciones. Vamos a ver si, por ejemplo, me voy a esta vista 3D, en donde tengo únicamente el proyecto de estructuras de, del proyecto en el que estábamos trabajando, lo tengo aislado completamente del proyecto. Dentro del mismo archivo puedo verlo, puedo analizarlo, puedo entender en dónde hay un pilar, en dónde hay unas estas diagonales. Y ahora también pues, podría encender los elementos de arquitectura y empezar a ver en dónde estoy teniendo interferencias. Por ejemplo, para ese tipo de coordinación están creadas estas plantas en donde se aprovechaba las opciones de visualización de Revit para indicar con color amarillo todo lo que estaba relacionado al modelo de estructuras y desde allí poder empezar a hacer anotaciones que se compartían con los arquitectos o los ingenieros estructuristas, pues de las modificaciones que eran necesarias tener en cuenta en el proyecto. Eso mismo se hacía
con las secciones, en donde se aplicaba una plantilla de visualización para poder identificar visualmente más fácil el modelo de estructuras y en los puntos en donde era necesario hacer algún tipo de comentario porque había algo modificado, pues se añaden las nubes de anotación, que también es una opción que tiene Revit para ir añadiendo comentarios a los proyectos y poder tú tener un control de todos esos cambios que están pendientes de hacer o de realizar por parte de las diferentes disciplinas. Lo mismo si nos vamos al proyecto de arquitectura e instalaciones. Me voy a una planta o a una sección, vamos a ver que tenemos en un color diferente todo el proyecto de instalaciones y es mucho más fácil identificar en dónde empezamos a tener problemas de coordinación. Desde allí, de igual forma, podemos empezar a hacer los comentarios que necesitemos, tanto en planta como en sección. Y también si nos vamos ahora posteriormente a una vista en 3D, vamos a entender mucho más fácil cómo está planteado todo el proyecto desde las instalaciones, que siempre es una disciplina que si no tiene un nivel de detalle bastante alto, pues las implicaciones que tienen los proyectos, sobre todo en fase de obra, son bastante importantes. Entonces aquí vemos que tenemos todas las instalaciones en un tono azul, podemos entender todo lo que necesita ir por nuestros techos, todo lo que empieza a aparecer en algún punto, bueno, todo lo que debemos coordinar, ¿no? Entre disciplinas para que el proyecto al final sea un proyecto exitoso. Si me voy ahora por último a la vista 3D, vamos a ver que igualmente tiene aplicada una plantilla de vista en donde el modelo de instalaciones también se ve en este tono azul y pues visualmente se nos hace muchísimo más fácil identificar todos estos puntos por coordinar. Vamos a esperar que abra la vista y ahora ya que la tenemos por aquí, vemos que con la herramienta de Section Box de Revit podemos ir seccionando el proyecto para cortarlo en los puntos en donde nos interesa y poder ir viendo de una mejor forma en donde vienen los conductos. Vemos que aquí hay un shaft de instalaciones en donde van subiendo todos los conductos, salen y distribuyen aquí por el falso techo. Entonces, bueno, ya vemos que desde el mismo Revit se puede hacer una tarea de coordinación con un nivel bastante bueno. Ahora, ¿qué pasa si nos queremos apoyar en softwares complementarios? Pues tal cual, Navisworks está pensado para ese tipo de coordinación. Entonces voy a pasar a la vista de Navisworks, en donde aquí tendremos otro proyecto de unas dimensiones mucho más grandes y de una escala y, bueno, y de intervención de múltiples actores, pues bastante considerable. Vemos que esto es un proyecto que contiene 13 edificios y que estos 3 edificios están dentro de un entorno en donde se está desarrollando todo este barrio o todo este contexto urbano desde cero. Se están haciendo todas las redes de urbanismo, las carreteras, las infraestructuras, la arquitectura, todo. Y hay un esquema montado desde el grupo de BIM Managers, el grupo de especialistas BIM que hizo la estructura de cómo se va a manejar el proyecto, en donde cuando hay reuniones de coordinación se utilizan los archivos de Navis para identificar todas estas interferencias que empiezan a pasar entre los proyectos. Y esto sin este tipo de software o sin la metodología BIM, pues sería algo que sería o imposible como tal o que no sería nada productivo a nivel de cómo funcionan realmente los proyectos, ¿no? Aquí es exportar tu Revit a un formato de Navis y vincularlo a un archivo federado y empezar a ver en dónde empezamos a tener interferencias. Entonces, aquí tenemos la lista de todos los archivos que tenemos vinculados. Vemos que están los archivos de arquitectura, los 3 edificios. Vemos que debajo del proyecto está todo esto que vemos en este tono morado, que es un car park o un parking, que es un sótano de 3 niveles gigante que está debajo de él y que ha tenido temas de coordinación con el proyecto, porque como podemos identificar, aquí hay unos núcleos que se traslapan con el proyecto. Entonces, todo esto, los niveles, la altura,
sin tener un modelo 3D en donde fácilmente podemos identificar todos esos puntos a coordinar, pues ya podemos imaginarnos lo difícil que puede ser. Después tenemos también un túnel que pasa por debajo de todo el proyecto, que es este que vemos en tono verde. Pues el proyecto tiene también uno de los niveles en donde teníamos que acoplarnos al nivel que tenía este túnel subterráneo, en donde el proyecto desde aquí abajo se conecta a él. De igual forma, sin la coordinación que nos ofrece Navisworks, pues muy complicado, ¿no? Poder llegar a entender toda la complejidad que tiene un proyecto de esta dimensión. Ahora, dentro de todas las posibilidades que hay en Navis, como los clash detection o las mediciones o bueno, muchas cosas más, pues el tema de poder hacer comentarios y poder visualizar los modelos que muchas veces pesan también mucho, como estos, pues cuando los vemos desde naves es mucho más fácil navegar sobre ellos y empezar a hacer pues indicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a alguna de estas en donde hay algún comentario hecho en cuanto a los elementos que empiezan a ser no parte de nuestro proyecto, sino de otra gente, en donde empezamos a poder hacer listas con comentarios que después se comparten, donde vemos que hay una diferencia de niveles, en donde podemos identificar que hay una zona verde y no podemos acceder desde allí. Pues bueno, todo ese tipo de comentarios y de coordinación entre disciplinas y entre diferentes agentes del proyecto, ya vemos cómo nos lo facilita el aprender a utilizar Navisworks de una forma óptima, sobre todo en proyectos de una complejidad pues bastante considerable. Entonces, yo creo que con estos dos ejemplos queda clarísimo todas las posibilidades que se nos abren a nivel de coordinación cuando trabajamos con los proyectos con Revit y con Navis. Un comentario, Eh, Samuel, aprovechando esta sí, pequeña pausa. sí. Daniela Sotorango preguntaba, no me queda claro cómo se realizan los comentarios desde Revit o desde cuál plataforma se realizan. No sé si le habrá quedado claro después ya con tu explicación, pero esto lo puso hace 5 minutos. Si lo pudiéramos volver a repasar. Vale, vale. Pues si te refieres a lo que estábamos viendo desde Revit, Revit tiene una opción de nubes de revisión desde donde tú puedes añadir una nube. Vamos a irnos a alguna vista que tenga una creada. Esta no tiene. Y desde la nube tú puedes añadir a qué te refieres con lo que estás señalando desde esta nube. Entonces, esto es una categoría de Revit en donde son Revision Clause, en donde aquí tengo en los comentarios el comentario que estoy definiendo. Entonces, esto o lo puedes exportar por una tabla que tenga los comentarios que tienes, o estas vistas las imprimes en PDF o en el formato que necesites, envías unos planos de coordinación y pues desde ahí puedes gestionar como sea mejor para ti el proyecto. Esto desde Revit. Después desde Navis, pues hay la opción de empezar a añadir revisiones y desde aquí puedes medir, puedes añadir texto, puedes dibujar estas nubes de revisión, bueno, puedes hacer lo que quieras a nivel de 2D y son elementos que puedes utilizar eso como herramientas pues para terminar de indicar todo lo que quieras mostrar con la vista o con lo que está pasando en el proyecto. Eso sería, espero que haya respondido tu respuesta. Vale, continúo entonces. Íbamos entonces en el punto 3, en donde decíamos que nos aseguramos de que la documentación que producimos del proyecto está totalmente sincronizada. Esto iba también un poco ligado a lo que vimos a nivel de productividad, en donde veíamos que todos los cambios que realizamos pues se ven reflejados en todas las vistas y en todos los documentos del proyecto. Por último, a nivel de coordinación, tenemos que nos permite tener acceso a entornos de trabajo como la ACC o la Autodesk Construction Cloud, que es la plataforma de Revit desde donde podemos gestionar los proyectos desde la nube. Es una plataforma que nos permite pues, gestionarlos de una forma mucho más transversal y colaborativa. Por ejemplo, si nos vamos por aquí a esta pantalla, aquí estamos dentro de uno de los proyectos en los que he estado trabajando. Vemos que esto es totalmente online, que yo desde cualquier parte del mundo puedo entrar a la web, iniciar sesión
poder acceder a todos los archivos del proyecto bajo un esquema de carpetas que está organizado y que está compartido con todos los agentes que intervienen en el proyecto y desde allí todos tenemos acceso a la misma información. Entonces es mucho más transversal el buscar en dónde están ese archivo que envió, que compartió el consultor de estructuras tal día o el consultor de iluminación o cuál es la última versión del archivo del proyecto de instalación. Instalaciones, por ejemplo, dentro de esta estructura, pues tenemos una carpeta de modelos compartidos en donde cada disciplina cuelga todas las semanas sus actualizaciones. Si nos vamos aquí, vamos a ver que cada vez que tenemos una actualización, pues la ACC o la plataforma nos va creando una versión y que desde allí tenemos una trazabilidad completa de todas las versiones y todos los cambios que ha tenido el proyecto. También tenemos las carpetas de coordinación, desde donde están todos los archivos de Navis, desde donde se genera de igual forma la coordinación que veíamos con el archivo anterior de Navis. Luego están las carpetas de trabajo, en donde cada uno puede tener sus archivos de trabajo, en donde no todas las disciplinas pueden entrar a tus archivos de trabajo, sino que estos ya son tuyos como tal. Y después las carpetas compartidas, desde donde todas las empresas o todos quienes están participando en el proyecto pueden acceder. Entonces vemos que también el poder trabajar con Revit nos abre toda esta posibilidad, ¿no? De poder acceder a productos como lo que es Construction Cloud, que cambia también totalmente la forma en la que gestionamos los proyectos. Vale, y con eso tendríamos, entre otros tantos, pues los beneficios que desde mi punto de vista son más importantes a nivel de coordinación. Por último, pasamos a los beneficios a nivel curricular. Lo primero, y yo creo que el más importante, es que el flujo de trabajo de Revit con la metodología BIM hace parte de la transformación digital del sector de la construcción. Y esto digo que es demasiado importante porque pues nosotros como arquitectos, ingenieros o como personas que hacemos parte pues, de esta industria, hemos visto o como más que hemos visto es como lo que se aprecia es que la industria de la construcción ha sido a una de las que más les ha costado, pues toda esta época digital. Entonces el proceso de transformación digital de la construcción está en una gran parte basada en la metodología BIM. Entonces a nivel curricular, si nosotros desde ya pues aprendemos o tenemos el interés de no solo utilizar Revit, sino de verdad utilizar la metodología BIM, pues a nivel curricular esto es un beneficio bastante grande y bastante importante que nos abrirá muchísimas posibilidades dentro del entorno laboral. Eso está ligado a los otros dos puntos que mencionaba aquí directamente, en donde, como veíamos, pues dominar el software te va a dar un posicionamiento no solo en alguna compañía en la que estés trabajando, sino también como tú, como propietario de tu despacho, como propietario de tu oficina, pues vas a tener una ventaja muy amplia si tus proyectos los haces utilizando la metodología BIM, que en comparación con las metodologías anteriores, pues ya se empiezan a quedar un poco atrasadas. Porque al final también no es que BIM lleve 2 años en el sector, ya lleva un par de años, lo que pasa es que ha costado un poco ese proceso de integración porque a las empresas y a las personas pues todavía les cuesta tomar esa decisión de hacer el cambio de mentalidad, dejar de pensar en 2D y en dibujos 2D y pasar a la tridimensionalidad y a la integración de la información y de los datos que, como veíamos con todos los ejemplos anteriores, pues es otro mundo totalmente diferente a la forma en que se hacían anteriormente las tareas. Entonces, como tercer punto, también vemos que podemos tener acceso pues, a nuevas posiciones del mercado laboral. Ya no están solo las posiciones pues, típicas que veíamos en los despachos de arquitectura o ingeniería, sino que también ahora están todas estas posiciones de BIM especialistas, de coordinadores BIM, de BIM managers, de personas de BIM encargadas en los sitios de construcción y como esto, pues infinidad de entonces yo creo que también a nivel curricular, pues es bastante importante el que tomemos la decisión ya de hacer ese cambio de mentalidad, de dejar el miedo sobre todo, que muchas veces es simplemente un miedo a no intentarlo y que desde
Desde mi consejo personal, lo digo con total seguridad, y una vez pierdes el miedo, una vez haces el primer proyecto, ya todo lo que viene es ganancia. Entonces, eso resume un poco pues todos estos beneficios que hemos categorizado en estos tres puntos. Ahora, continuando, bueno, no sé si de pronto valga la pena que alguien tenga algún comentario, alguien quiera hacer alguna pregunta o podemos Por pasar. ahora no hay, por ahora no hay nada más en el chat, solamente bueno, en el chat de preguntas y respuestas, solamente Daniela agradeciendo por la consulta. Así Vale. que creo que puedes continuar si vas a explicar un poco lo que vemos en la especialización. Sí, 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 era justo lo que iba a pasar entonces. Y es la parte ya final del webinar y de esta sesión de taller, es explicar cómo, dentro de la especialización de modelado y coordinación fin de proyectos con Revit y Navisworks que tenemos dentro de INESA, pues hemos estructurado el módulo de arquitectura pensando sobre todo en la forma en cómo se hacen los proyectos, ¿sí? Hemos dado un orden lógico para que el curso y todo el módulo pues sea mucho más fácil de entender y mucho más útil cuando de verdad tengamos que utilizarlo. Entonces, bajo esta idea, vemos que el contenido se estructura en 7 temas, en donde primero vemos una introducción a Revit y unos pasos iniciales para poder entender primero el software, entender de qué nos hablan cuando empiezan a aparecer conceptos como familias, como parámetros compartidos, antes de empezar a modelar, porque si no entendemos cómo funciona Revit antes de empezar a modelar, pues va a ser después mucho más complicado hacerlo. Entonces, después tenemos el tema 2 de modelado de elementos, en donde ya aquí sí que aprendemos a modelarlo. Después pasamos a superficies, después representación visual, anotaciones, impresión, exportación y por último un ejercicio práctico. Paso así un poco rápido porque ya ahora vamos a ver que en ese primer capítulo de introducción, pues también hay una estructura para que podamos entender por pasos, ¿no? Cómo es la interfaz de usuario, cómo podemos configurar las herramientas, cómo se puede colaborar, esto que decíamos de poder colaborar varias personas en un mismo proyecto, cómo podemos interactuar con otro software, cómo hacer el emplazamiento del proyecto, cómo trabajar con Revit en fase conceptual, cómo preparar el modelo. Y una vez ya tenemos esto dominado, pues ahí sí podemos empezar a modelar, ¿no? Que es el tema 2 de modelado de elementos arquitectónicos, en donde podemos modelar toda la geometría básica del proyecto, todos los elementos de carpintería, una vez está la geometría, y luego todos los elementos de equipamiento inmobiliario. Una vez está eso, pues ya podemos también aprender a sacar superficies por medio de habitaciones o de áreas y todas las tablas de planificación, schedules, que son los que nos permiten medir el proyecto. Luego vamos a aprender en la representación visual cómo empezar a mejorar toda la representación visual que tenemos de nuestro proyecto. Seguido a esto, tenemos las anotaciones, en donde ya también cuando tenemos toda la geometría del proyecto, pues podemos empezar también a incluir las cotas, líneas de detalle, todo lo que nos permita complementar nuestros dibujos y nuestros planos. Por último, podemos aprender a imprimir, a configurar cómo imprimir correctamente y exportar el proyecto a diferentes formatos y todo esto lo resumimos con un ejercicio de un modelado de un edificio real con planos reales, en donde vamos a aprender, pues eso, a todo lo que vimos en el curso, pues poder implementarlo en un proyecto de arquitectura con una complejidad importante para poder retarnos y poder sacar todas esas habilidades en el mundo y en el mundo de Revit y en el mundo de BIM. Y bueno, ya con esto damos las gracias, o bueno, doy las gracias por la atención prestada durante todo este rato, durante toda esta hora. Y lo mismo que decía antes, si tenemos alguna pregunta, no sé lo que, si tú quisieras añadir algo. Sí, no sé si puedes a través del panel de participantes de a mano derecha volverme a ser anfitrión o coanfitrión. Te paras encima de mi nombre, le das a los 3 puntos y ahí lo puedes elegir. Igual si quieres puedes encender tu cámara nuevamente para esta última parte ya de preguntas y respuestas mientras vamos gestionando esto que te comentaba. Vale, segundo. Sí, en las opciones de Zoom de la mano derecha. Sí. Vale. A ver, De todas maneras, si no puedes, no hay ningún problema, ¿eh? vale, vale, aquí está, sí. ¿Ya? Segundo.
Sí, bueno, no era necesario que dejaras de compartir tú, pero no pasa nada. Vamos a aprovechar de compartir yo aquí nuevamente la web. Vale. Ya se ve la web, ¿verdad? De nuevo. Y entonces, Sí, si quieres vamos a encender un momento las cámaras ahora para la parte final. listo. Vale. Pero me sigue apareciendo que no soy anfitrión, ¿eh? Necesito que me hagas anfitrión para poder encender yo mi cámara. Hacer anfitrión alternativo o coanfitrión arriba donde está el panel de panel, donde dice participantes, panelistas, ahí me puedes poner como Vale. coanfitrión. Listo, te pongo. Listo. Vale, vamos a ver. Perfecto, listo. Ok, muchas gracias. Bueno, nada, excelente presentación, de verdad, muy bien ajustado al tiempo. Creo que quedan claras muchas de las ventajas que hay en formarse en esta área. Aparte de la pregunta que había puesto Daniela, también Escobar, perdón, preguntado decía, y yo le respondí por texto, pero aprovecho igual de comentarlo aquí, ya que tú estabas presentando. Una pregunta, ¿el 2D es imprescindible? O sea, el AutoCAD 2D para el diseño, ya que con el 3D no podemos saber las mediciones del proyecto, es algo que no logro entender, porque decían que querían eliminar el AutoCAD 2D y utilizar solo Revit, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo. A ver, Valle, lo expliqué por texto, pero se lo explico al resto de compañeros. Del modelo 3D se puede extraer absolutamente todo. Es decir, se pueden extraer todas las mediciones, se pueden extraer las áreas, las superficies, los volúmenes, las mediciones de longitud, etcétera, 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 ya sea con las herramientas nativas de Revit o con software complementario, por ejemplo, para el BIM 5D. Eso por un lado, ¿no? Luego del propio modelo se pueden extraer también los planos 2D, porque entendemos que aunque usemos el modelo para todo en la fase de diseño, incluso en la fase de construcción y de operación y mantenimiento, sí que necesitaremos en algún momento entregar alguna documentación técnica o generar planos o generar cualquier tipo de dibujo, ¿no? En ese caso, esos planos 2D los podemos extraer de manera directa del modelo también, de manera muchísimo más fácil utilizando Revit y aprovechándonos justamente de estas vistas, de estas secciones, de estas plantillas, etcétera, que Samuel nos estuvo mostrando el día de hoy. Por lo tanto, se facilita muchísimo el trabajo porque nunca estaremos empezando planos de cero, sino que podemos personalizar ciertos estilos de dibujo, tener unas plantillas y sacar de nuestro diseño 3D digamos, la planimetría. Pero adicionalmente, tenemos la ventaja de que al estar vinculado al modelo, si tenemos un cambio en el modelo porque cambió el diseño, automáticamente se nos actualizarán también los planos. Entonces, bueno, obviamente que esto es una ventaja muy significativa y además que quede claro que cuando se habla de que ya no necesitas AutoCAD si tienes Revit, es porque Revit tiene intrínsecas, o sea, tiene ya incorporadas todas las funcionalidades de dibujo de AutoCAD. Por lo tanto, tú cuando trabajas un plano en Revit, tienes acceso a básicamente las mismas funciones que tendrías en AutoCAD para editarlo, para agregar elementos, plumillas, elementos gráficos, lo que se quiera, ¿no? Entonces creo que con eso queda respondida esa pregunta. Eh, Fernando Costanzo, por acá decía gracias, supongo que al saludo que hicimos inicialmente. Y de nuevo Vallejo dice, al día de hoy todavía se exigen en las administraciones públicas AutoCAD 2D. Se exigen los planos 2D, no sé si es AutoCAD 2D. Al nivel de administraciones públicas, evidentemente depende del país, pero cada vez más hay países que tienen mandatos BIM, es decir, un montón de países europeos y ya a nivel de Latinoamérica hay un conjunto de países como Perú, como Chile, como El Salvador que está en pleno desarrollo, como México que también está en pleno desarrollo, Colombia igual, Brasil igual, es decir, muchos países en América y en América Latina que están desarrollando, digamos, sus iniciativas públicas para hacer el BIM de uso obligatorio, tanto en los proyectos públicos como en los proyectos privados, especialmente cuando se trata de licitaciones con el Estado, ¿no? Entonces, aunque creamos que o veamos rezago en nuestras administraciones locales, el uso del BIM, la tendencia, que desde nuestro punto de vista es irreversible, es a que en el corto mediano plazo, en todos los países del mundo, se va a exigir BIM para los proyectos. Entonces, bueno, al final estamos todavía a tiempo de adelantarnos. Y por último, también preguntaba por aquí, Valle Boje decía si Revit solo sirve para construcción de edificación o para cualquier tipo de construcción. Sirve para cualquier tipo de construcción que puedas modelar. Evidentemente, se complementará con otros software que existen quizás más adecuados para obras de infraestructura de gran tamaño, obras lineales, o sea, me refiero a si estamos en el entorno de Autodesk
a software como InfraWorks o a software como Civil 3D y demás, pero en principio Revit no está restringido a proyectos de edificación. Se puede, todo lo que puedas modelar o incorporar dentro del modelo de Revit lo podrás gestionar a través de este software. No sé si quieres agregar algo ahí a lo que he comentado, Samuel. No, no creo que ha sido claro, sí. Y bueno, lo que mencionabas anteriormente de que empieza a ser obligatorio en las administraciones, pues justamente, ¿no? El año pasado aquí en España empezaron a hacer obligatorios todos los proyectos dependiendo del rango de precio del proyecto o de presupuesto, progresivamente hasta el año 2030. La intención es que prácticamente todos los proyectos públicos se deben entregar con la metodología BIM. Entonces, es algo que progresivamente, como decías tú, no solo es una tendencia irreversible, sino que vamos a ver que muchos más países van a empezar a adoptar todas estas posturas. Sí, de hecho, en España ya al día de hoy, aproximadamente entre el 30 y el 40% de todas las licitaciones del sector público para proyectos de construcción ya vienen por defecto, digamos, obligan a utilizar el BIM tanto a nivel de cómo se plantea la oferta y como a nivel de la ejecución del proyecto como tal, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, estamos todavía a tiempo de capacitarnos y de formarnos antes de que sea obligatorio, ¿no? 100% obligatorio, porque ya es semi-obligatorio en muchos sitios y obligatorio en otros, ¿no? Eh, por acá Valle continúa preguntando, ya se nos está acabando el tiempo, podemos responder una última pregunta. ¿El BIM al ser un modelo colaborativo no puede haber complicaciones a la hora de ejecución? ¿Hay ejemplos? Hay complicaciones y hay soluciones. Evidentemente hay mucha más facilidad para trabajar colaborativamente bajo esta metodología que para trabajar en una metodología 2D en la que todo el mundo le está metiendo mano al mismo plano, en la que tienes un montón de archivos que no se están guardando en un entorno común de datos, en donde tienes el intercambio de información a través de correos electrónicos o WhatsApp o medios que no son adecuados. Y además te permite tener una trazabilidad muchísimo mayor de quién ha hecho cambios, de quién ha intervenido. Justamente Samuel mostraba todo este tipo de herramientas colaborativas que Revit tiene y hay muchas más, ¿no? Entonces, Revit es solamente una pieza dentro del rompecabezas de todo el ecosistema de software BIM y de herramientas BIM y bueno, es muy potente y así como también hay otros software potentes, en este caso nosotros utilizamos Revit como software base, dependiendo del tipo de proyecto en el que estemos involucrados, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Aprovecho de, bueno, de agradecerles a todos por su participación, especialmente a todos los que se quedaron hasta el final y están todavía conectados hasta esta hora. Recordarles entonces que en nuestra página web, si entran en la parte de especializaciones, podrán ver la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos, que está justamente centrada en estos temas que hemos hablado el día de hoy, y la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que se centra más en el uso del BIM para fases posteriores a la fase de diseño, BIM 4D, BIM 5D, etcétera, que las pueden cursar de manera independiente, y también verán nuestro máster en BIM Management, que los, valga la redundancia, los formará como BIM Managers y además, bueno, es justamente la suma de estas especializaciones más un trabajo final de máster. Y para aquellos de ustedes que estén más interesados en capacitarse de forma más profunda y justamente tener ese perfil, pues la verdad es que es una muy buena alternativa, no solamente a nivel de contenido, sino a nivel también de costo comparado con otros productos similares que hay en el mercado. Con eso, bueno, llegamos al final de nuestro webinar de hoy. Muy agradecidos de nuevo con todos, agradecido también con Samuel por tu presentación como siempre y esperamos ver a varios de ustedes inscritos en la especialización o en el máster y bueno, tener el privilegio de ser sus docentes a partir del mes de noviembre. Muchas gracias a todos, que tengan feliz tarde o feliz día, depende de donde se encuentren y te dejo, Samuel, que te despidas ya para cerrar. Vale, igualmente, muchas gracias a todos y los esperamos por aquí en el curso de inicio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego, que vaya muy bien. Gracias, Luca.